Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes, gracias por estar con nosotros todos los días, de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde, a quienes nos ven en la madrugada, a las 5:30 de la mañana la repetición, muy amables, a quienes ven los videos y los programas nuestros en el canal de YouTube, Teleantioquia, su caso en casa, para que vean los programas, los compartan con sus amigos, quienes de pronto no tuvieron la oportunidad de ver ciertos temas. Allí hay varios programas de muchos temas que hemos tratado aquí en casi 3 años, en Teleantioquia, porque Teleantioquia te ve en grande. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio de servicio y de información. Seguimos en el mes de la declaración de renta, seguimos orientando sobre este particular, pero hoy hay un ítem o digamos un tema interesante para tratar relacionado también con la declaración y es cuáles son los grandes contribuyentes ante la DIAN. ¿Quiénes son los grandes contribuyentes? Este tema lo vamos a desarrollar con un invitado que conoce del tema y además ustedes podrán preguntar sobre este tema y también sobre declaración de renta porque sé que todavía hay gente con muchas inquietudes. Se trata del doctor Wilmar Campo Balbín. El doctor Wilmar es contador público, magíster en Derecho Tributario, consultor de la firma internacional RCM, docente universitario durante más de 20 años y obviamente conoce como el que más estos temas tributarios, los temas del bolsillo, que así los llamamos nosotros aquí coloquialmente. Sí. Gracias por estar nuevamente con nosotros, doctor Wilmar. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación y muy complacido de estar acá nuevamente. Antes de arrancar con el tema, ¿cómo está esto de la declaración de renta? Ya estamos finalizando septiembre, ¿hasta qué fecha de octubre tenemos plazo? El 19 de octubre van los plazos, de manera que ya los que están prestos a presentar su declaración, muy cumplidos para evitar pues las sanciones que se derivan de no cumplir con este deber. Acá estuvo su colega Daniel Diosa y estaba manifestando que había tremendo enredo porque personas que apenas van a empezar a declarar, entonces el problema del RUT, el problema de la firma, o sea, muchos trámites que la DIAN no ha facilitado. ¿Usted también lo ha percibido? Lo que pasa es que a veces cuando desafortunadamente dejamos todo para lo último, hay que revisar muy bien si tenemos la condición de declarante o no. Y el de enero ya debería estar en esas. Claro, es necesario de manera previa a la presentación de la declaración, pues obtener el RUT si no se tiene. Y no solamente eso, Juan Carlos, sino que estar muy atentos en los cambios que den lugar a la actualización del RUT también y muy atentos también a conseguir toda la información para poder hacer una adecuada presentación de esa declaración de renta. Bueno, estar alertas con este tema, acá no nos cansamos de hacer esa pedagogía. Entremos en materia, ¿qué es un gran contribuyente? ¿Qué significa un gran contribuyente en nuestro país ante la DIAN? Sí, Juan Carlos, entonces digamos que los grandes contribuyentes son personas que tienen responsabilidades en materia de impuesto de renta, son contribuyentes o declarantes del impuesto de renta, son agentes de retención en la fuente, son responsables del IVA y pues dispone la administración tributaria con fundamento en la ley que la faculta para ello, que cumpliendo alguno de los 8 requisitos que vamos a mencionar más adelante, pues esas personas tendrán que ser designados como tal por la DIAN. O sea que es un acto administrativo proferido por la autoridad tributaria el que da la calidad de grande contribuyente siempre y cuando supere los topes de los ítems que vamos a mencionar más adelante. Y básicamente, Juan Carlos, el gran contribuyente tiene una función de colaboración con la autoridad tributaria para que permita hacer una fiscalización más efectiva en la medida en que esos grandes contribuyentes tienen muchos volúmenes de operaciones con terceros que una vez la DIAN le solicite la información se le hace más fácil, más expedita su labor de fiscalización. ¿Ese gran contribuyente puede ser persona natural o es el empresario? No, tranquilamente puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica desde que cumpla las condiciones definidas previamente en la resolución que establece esta condición. Entonces, si se cumplen esos ítems que los vamos a ver más adelante, cualquiera de ellos pues nos daría la condición de grande contribuyente. Bueno, yo voy a invitar al doctor Wilmar para que pasemos aquí a un costado, vamos a revisar un pantallazo interesante que tenemos aquí para saber quiénes son los grandes contribuyentes. Ojalá pues los televidentes puedan apreciar bien esto, es un cuadro, tratamos de que fuera lo más sencillo posible, así que doctor Wilmar, aquí hablamos sobre los conceptos, valores en VT y en pesos colombianos para determinar la calidad del gran contribuyente y son los siguientes según la resolución de la DIAN 7616. Sí. Empecemos a explicarlo, doctor. Expliquemos en primer lugar que esta resolución 76 del 2016 es la que está vigente en este momento. Las empresas o personas que estén listadas en esa resolución tienen la condición de grandes contribuyentes para los años 2017 y 2018 porque esta resolución tiene una vigencia de 2 periodos fiscales. Ahora bien,
En la resolución DIAN 59 de febrero del 2014 se definieron esos parámetros. Activos fijos declarados superiores a 3.300.000 VTs. Hay que aclarar, Juan Carlos, Exacto. que esa VT varía cada año. Entonces, como esta resolución es del año ¿Qué significa 2016, VT, doctor Wilmer? VT significa unidad de valor tributario. Unidad de valor tributario. Entonces, ¿qué es la unidad de valor tributario? Es un aspecto que determina el monto de una obligación en materia tributaria. Ok. Y que arrancó por ahí en el 2006 con 20.000 pesitos y ya se incrementa cada año con el IPC corrido octubre, de manera que para el año 2015, el valor de referencia eran 28.279. ¿En eso iba? Exactamente. Como estamos mirando valores de 2015, entonces estos ítems expresados en VTs se multiplican por el valor de la VT del año 2015. Aquí estamos hablando de 93.320.000. 93.320.700.000 pesos. Esos activos que... Activos fijos declarados superiores a. Entonces, superiores a ese valor declarados por el año 2015. Empresas que hayan tenido activos fijos. Porque aclaremos, los grandes contribuyentes declaran cada 2 años. No. ¿O cómo Lo funciona? que es cada 2 años es la vigencia de la resolución que determina la condición de grandes contribuyentes. Perfecto. Entonces, esa resolución estableció para ese año estos ítems que de todas formas están definidos por ley también. Entonces, el valor de la VT lo multiplicamos por el monto de la VT del año inmediatamente anterior al de la resolución para cada uno de los ítems. Nos dice patrimonio líquido declarado superior a una persona natural o jurídica que tenga en su declaración del año 2015 un patrimonio líquido superior a 3.300.000 VTs, que en valores absolutos en pesos colombianos son 93.320.700 pesos, en 700.000 pesos, entonces tendrá que tener la condición de grande contribuyente. Aquí le entendí 93.000 millones, ¿no? 93.320.700.000 pesos, unas cifras bastante grandes. Por eso aquí porque pocos son tenemos 3.300.000 VTs. Listo. Entonces, pero como le digo, aquí pueden caber personas naturales o jurídicas, porque pueden haber personas naturales que desarrollan una actividad económica sin tener un vehículo societario para ejercerla. Vemos el caso de ingresos brutos del impuesto sobre la renta y del régimen tributario ordinario superiores a 2 millones de VTs para el año 2015, o sea, 56.558 millones de pesos al año 2015. ¿Total que en activos? En ingresos brutos del impuesto sobre Ya la renta. es una gran empresa, ¿no? Claro, son empresas grandes que mueven grandes cifras. ¿Por qué se dice siempre que los grandes empresarios a veces no contribuyen que no hay el mismo equilibrio frente a la gente, frente a la clase media de la baja y siempre ha habido esa discusión? ¿Eso es cierto, no? Sí, lo que pasa es que las empresas tienen beneficios. Exacto. Que ya lo hemos tocado en algunos programas, sería bueno, interesante volver a retomarlo. Porque precisamente ahora que viene la reforma tributaria es algo que de pronto la gente del común no ve. Hay una serie de beneficios que otorgan las leyes fiscales y que se benefician de ella las grandes empresas en muchos aspectos. Pero debería haber también beneficios para los de a pie. Las personas naturales también tienen unos beneficios, pero digamos que en la medida en que esa empresa tiene, digamos, posibilidad de hacer un lobby, digámoslo así, una presión en el Congreso, en fin, van obteniendo beneficios en la medida que va pasando el tiempo. Continuemos, Doc. Miramos el impuesto a cargo declarado. Tenemos cifras con relación a la declaración de renta 2015, 35.000 VTs, que en pesos colombianos serían 989.700.000. Ya aquí se aterriza un poquito más la cosa. Ya las cifras bajan un poco. El total anual de las retenciones declaradas en el año son 12 declaraciones presentadas como mínimo, una por cada mes, 300.000 VTs, 8.483.700.000 pesos. Una empresa que haya, por ejemplo, presentado declaraciones de retención en la fuente en el año por 9.000 millones, independientemente de los demás ítems, ya sabe que tiene la condición de grande contribuyente, pero ella simplemente recibe la nominación de la DIAN. El televidente del común estará diciendo, bueno, y todas esas cifras me están hablando de 93.000 millones de pesos, nosotros que vamos a tener ese montón de plata. ¿Por qué hemos traído hoy a colación este tema, doctor Wilmar? ¿Cuál es, digamos, la importancia y por qué debemos saber sobre eso? ¿Por qué debemos de saber de eso? Porque los grandes contribuyentes le ayudan a la autoridad tributaria a que la autoridad tributaria haga una adecuada fiscalización. ¿De qué manera? Son cifras muy importantes, son empresas que cumplen esos requisitos. Entonces, la DIAN va a estar pendiente de esas empresas para pedirle información de terceros.
Claro. Por decir algo, voy a poner un ejemplo. ¿De proveedores y eso? La empresa le dice, páseme la información de Pedro Pérez, que fue proveedor suyo, Ajá. y entonces él en su declaración de renta me dijo que se ganó, que obtuvo ingresos por 1.000 millones. O sea, se conectan. Y entonces se conecta, entonces la empresa le va a decir, la grande contribuyente, pero es que efectivamente él me vendió servicios por 2.000 millones. Entonces, venga, Y en su crucemos. declaración le está diciendo 1.000, entonces la DIAN le va a decir, venga a ver, ¿Dónde está el otro aquí hay 1.000? una pequeña diferencia. Entonces va y busca Pequeña. al señor y le dice, mire señor, esta empresa, o simplemente tengo reportes de información de sus ingresos, sírvase corregir su declaración o justifique el por qué esa cifra no coincide. Listo. Vamos, doctor Wilmar, no sé si de pronto aquí nos queda algo Aquí pendiente. hay unas cifras que simplemente están en dólares. Por ejemplo, en el caso de los importadores que tengan importaciones en el año superior a 10 millones de dólares o exportaciones valor FOB por un monto superior a 10 millones de dólares, estas son las únicas cifras que están en dólares. Sí. Y se toma la TRM obviamente también del 2015, entonces daría esa cifra que vemos allá, 31.494.700.000 pesos. Ya terminamos entonces con este Sí. cuadro, doctor Wilmar, lo invito nuevamente a que nos sentemos y continuemos hablando entonces sobre los grandes contribuyentes. Ya saben los televidentes, yo sé que esto es un tema complicado para muchos, pero si quieren preguntar también sobre el tema de la declaración de renta, bienvenidos. Hay que aprovechar que tenemos al experto en la materia. ¿Qué más podemos decir sobre los grandes contribuyentes, doctor Wilmar? Ellos tienen una serie de responsabilidades en materia del impuesto. Básicamente, la más importante o la razón de ser de esos grandes contribuyentes es ayudar a fiscalizar a la DIAN, como le digo, en la medida en que suministran información de la que la autoridad tributaria requiera. Pero también además son agentes de retención en la fuente de IVA. La ley les da esa categoría además, incluso pues desde que el momento en que surgió la retención en la fuente del IVA por allá con la ley 223 de 1995. Tienen en su declaración de renta, son los únicos que pagan su declaración en 3 cuotas y la primera cuota que la presentan normalmente para en febrero equivale al 20% del saldo a pagar del impuesto del año inmediatamente anterior. Es decir, una carga adicional a la que tienen las demás personas jurídicas, por ejemplo, que pagan su impuesto en 2 cuotas. Además de eso, pues van a ser objeto permanente de requerimientos de información de la autoridad tributaria. Y pues como suelen ser empresas más o menos grandes y algunas naturales que mueven muchos recursos, necesitan pues un equipo de trabajo bien justificado porque pues no son del tipo de empresas pues que se resuelve el tema contable y tributario con el contador y el auxiliar. Sí, eso no es tan Normalmente sencillo. necesitan un buen equipo de trabajo para que puedan atender no solamente las responsabilidades del día a día, sino también cuando la autoridad tributaria los requiere. Vamos a atender televidentes. Gladys, en la ciudad de Barranquilla, muy buenas noches. Buenas noches, muy amables por atendernos. Estoy un poquito salida del tema, pero Tranquilo. es que no he podido, en las veces que se comenta con la declaración de renta, no me he podido comunicar con ustedes. Bien pueda, tranquila, para eso estamos. Sí, mi pregunta es la siguiente. En el 2016 yo compré un apartamento por 180 millones de pesos. Yo soy declarante, ¿cómo es? Particular. Sí, natural. Sí, pero es lo único que tengo, es lo único que tengo en mi propiedad. Y actualmente tengo unos ingresos de ese apartamento por 1 millón de pesos. El La año renta. entrante, ya yo lo declaré el año pasado y este año. Sí. El año entrante me obliga nuevamente a seguir declarando la propiedad de este apartamento, más los ingresos que yo recibo, que al año serían 12 millones de pesos. Esa es la primera pregunta. Sí. Si estoy obligada nuevamente el año entrante a declarar este apartamento más los ingresos. Y lo segundo es que yo escucho de que hay que renovar el certificado de la DIAN. Eso tiene vencimiento. Doña Gladys, muchas gracias por su pregunta, porque aquí hemos insistido muchas veces, patrimonio, rentas, ingresos, gastos. Con ese panorama, doctor Wilmar, ¿qué se puede hacer? Sí, a doña Gladys hay que decirle que si su condición tributaria y patrimonial no varía, pues va a tener que tener la condición mientras no disminuyan, mientras no aumenten los topes de patrimonio, porque fíjese que ella nos dice que el apartamento le costó 180 millones de pesos. Supongamos que ya de ese apartamento esté debiendo plata. No importa, importa. acordémonos que miramos es el concepto de patrimonio bruto. Correcto. El patrimonio bruto y no el líquido, que el líquido sería el valor bruto del activo menos las deudas. Pero en este caso la norma fiscal siempre nos pregunta por el patrimonio bruto. Lo otro es que los ingresos realmente no le darían el tope para ser declarante, pero recordemos que con uno de los ítems que menciona la norma, bien sea por ingresos, por patrimonio o por compras o consignaciones, pues inmediatamente pasa a tener la condición de declarante.
En ese caso, el otro año, si no varía, pues tendrá esa Si condición. sigue recibiendo la platica y sigue Y con el la patrimonio, plática, pues el millón que ese recibe por la ingreso renta. tendrá que declararlo también, porque pues una vez yo tengo la condición de declarante, pues yo no puedo decir que esto lo declaro y esto no debería, porque tiene esa condición. Ahora, lo otro importante que hay que tener en cuenta, doña Gladys, es que el RUT, el documento al que ella se refería seguramente era De el RUT, actualización. el registro único tributario. El registro único tributario no pierde vigencia. Lo que pasa es que hay que irlo actualizando. Los datos por lo menos. Sí, si usted cambia de domicilio, Claro. por ejemplo, si usted era una persona natural que era del régimen simplificado y por los montos de los ingresos le da para hacer régimen común, pues debe hacerlo. Si usted, por ejemplo, tuvo una actividad económica como empleado y entonces cesó su vínculo laboral y se dedicó a otras actividades como independiente, entonces tendrá que actualizar el RUT como debe ser. Sí, claro, porque el día de mañana algún requerimiento... Además es objeto de sanción, hay que decirlo. Ah, sí. Que no actualizar el RUT también genera sanción, entonces es evitar incurrir o abrir esa ventana de riesgos que hemos hablado tanto en el programa, Juan Carlos, que es mejor no abrirla. No, mejor que no tener sanciones con la DIAN, hombre, qué pereza. Carlos, desde Palmira, buenas noches. Buenas noches, doctores, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Buenas noches. Doctores, los felicito por tan maravilloso programa. Doctores, una preguntita. Sí, claro. Resulta que yo he venido declarando lo que hace que bajaron los topes, ¿cierto? Entonces, ¿qué de cierto es que, por ejemplo, este año no alcanzo el tope de los 44 millones? ¿Me toca seguir declarando, sí o no? Si no alcanza los 44 millones. Sí, sí. Si no alcanzo los 44 millones. Gracias, don Carlos en Palmira. A mí me genera tanta inquietud, doctor Wilmar, cuando uno le hablan de la cifra como tan rayada. Si uno sabe que está relativamente cerca, yo no sé, pues esto lo digo desde lo personal, yo preferiría declarar para evitarme de pronto que me salga algún ingreso o alguna situación adicional por allí. Mire que don Carlos y doña Gladys tenían algo en común, esa inquietud de si debo declarar y no. Hay que tener muy claro que la condición de declarante, Juan No es Carlos, pagar. no necesariamente es pagar, pero hay que medirla cada año. Entonces, porque hay personas que por alguna circunstancia específica en un año les da para ser declarante. Diga usted una persona que de los temas que ustedes han hablado en pensiones, de pronto recibe un ahorro pensional o una evolución de saldos pensionales. Es correcto. Y esa evolución de saldos pensionales hace que el tope de ingresos se supere la dispare en un condición momento porque dado. recibió 50 milloncitos Claro, de pesos. un retroactivo. Entonces ahí se volvió declarante, lo cual no significa, por ejemplo, en ese caso, que pague. Porque esa devolución de saldos pensionales en materia tributaria Es un beneficio. es una renta exenta de acuerdo con el Ave artículo 207 Ahora, del estatuto. hay que Perdón, hacer una 204 pedagogía, del doctor estatuto. Wilmar, con esto y no nos cansamos de insistirlo. Declarar no significa pagar. Declarar es que usted pueda informar a la DIAN en qué anda. Eso es básicamente lo que hemos entendido con usted acá y con el doctor Daniel. Lo que pasa es que el Estado tiene esa potestad por el imperio que tiene de preguntarnos, vigilante. bueno, ¿usted qué patrimonio tiene? ¿Cuáles son sus ingresos? Y pues el denuncio rentístico es una confesión. Entonces yo le tengo que confesar al Estado qué tengo, qué Exactamente. debo Es una y qué me confesión. gané. Entonces finalmente pues el Estado a través de las normas tributarias me dirá, bueno, de acuerdo con eso que me declaraste en ingresos, pues podrás tomar estos beneficios si sos una persona que tiene una renta de trabajo o si sos una empresa, pues tendrás la posibilidad de solicitar unos costos y deducciones de acuerdo con las normas fiscales. Pero fíjese que nos están pidiendo una cantidad de información que al final del día pueda que esa declaración o arroje un saldo a pagar o arroje, O no arroje un saldo a favor. Exacto. ¿Cierto? También, Es perfectamente también. válido, simplemente no arroje un impuesto a cargo. Vamos a ir a una corta pausa. Hoy estamos hablando sobre los grandes contribuyentes, también aclarando inquietudes sobre declaración de renta, aprovechando al doctor Wilmar, quien es un experto en el tema tributario. Ya regresamos. Aspectos importantes sobre el gran o los grandes contribuyentes. Vamos a tomar atenta nota sobre este tema que es importante. El gran contribuyente es una responsabilidad que la da la DIAN a contribuyentes, responsables, agentes retenedores, que superen topes por alguno de los conceptos definidos previamente por una resolución que expide la DIAN y que tiene una vigencia de 2 años fiscales. Esos topes se fijan en VT del año anterior al de la resolución que los designa. Quien sea designado por la DIAN como grande contribuyente asume las siguientes responsabilidades en materia tributaria. Presenta la declaración de renta con mayor antelación que las demás personas jurídicas y naturales. Está obligado a liquidar un anticipo del 20% del impuesto del año a declarar sobre el saldo a pagar del año anterior.
queda calificado como agente retenedor del IVA. Doctor Wilmar, saliéndome un poquito del gran contribuyente, según lo que hemos visto en noticias y según lo que ha dicho el ministro de Hacienda y todo ese tema, ¿será que habrá muy pronto esa reforma tributaria? ¿Será que la declaración de renta para el año entrante va a ser más complicada para nosotros? ¿Estaremos más en el ojo de la DIAN? ¿Cómo ve usted ese panorama? Especulando un poquito porque obviamente no tenemos todavía nada a la mano. No, exactamente, pero sí hay que decir que más complicada no creo, una declaración como la que tenemos en rentas de personas naturales con 5 tipos de cédulas diferentes y que veníamos del IMAN y del IMAS y que nos dieron eso ya no va y nos inventaron 5 cédulas y con una serie de condiciones y de límites que realmente se sintió ahora que la gente está presentando su declaración. No, está muy complicado. Ahora es que están sintiendo el fuerte remesón de la reforma del 2016. Apenas. Porque el efecto se siente en el 2017 y el 2017 lo estamos declarando ahora en el 2018. De manera que lo que se ha dicho, pues porque son conjeturas, es que el gobierno piensa eliminar el monotributo, que fue realmente un rotundo fracaso, que aquí hicimos hasta 2 programas sobre el tema, y que pues van a pensar en beneficios sectoriales. Vamos a ver, lo que pasa es que la presión tributaria del país y en general de las personas naturales es bastante alta, y pues el mensaje que de pronto tienen algunos sectores en el alto gobierno sería que es posible de pronto un esfuerzo adicional. Yo lo veo muy complicado realmente. Y también me parece importante que he predicado esta situación en otras ocasiones y escenarios es acudir a la sensatez, hombre, Juan Carlos, porque es que no podemos continuar con pañitos de agua tibia buscando soluciones de corto plazo cuando realmente lo que necesitamos es mayor control, mayor fiscalización, eliminar muchos de los beneficios que hay en el sistema tributario actual que favorecen solo a algunos sectores. Y pues es importantísimo realmente repensar ese nuevo marco dentro de esos criterios de austeridad, de eficiencia en la administración tributaria y sobre todo de una mayor cobertura porque todavía hay muchos que no se han asomado por allá a las oficinas de impuestos a resolver sus asuntos. Ni quieren, ¿quién por ahí quiere? Sino como le toca. Hay que ir por ellos. Hay que ir por ellos, no crea que el esfuerzo no podemos de los mismos de siempre, no. Bueno, también, pero que buscan a los que tienen capacidad, hombre, también para que haya equilibrio. Nieve en Bogotá, buenas noches. Buenas noches, felicitaciones por el excelente programa. Gracias, usted no sabe, cuando ustedes manifiestan las felicitaciones hacia el programa, esto nos hace sentir muy contentos a todos porque la idea es que todos construyamos conocimiento aquí, doña Nieve. Dios los bendiga. Gracias, amén. 2 preguntitas. ¿Qué deducciones pueden hacer de la renta cuando uno es empleado y qué deducciones cuando es trabajador independiente? Muchas ¿qué gracias. beneficios puede tener la declaración? Deducciones del impuesto de renta. Doctor Wilmar. Es que, doña Nieves, le podemos decir que como ya está el sistema de cédulas de la renta, una persona independiente, si es persona natural, tranquilamente puede caber dentro de las rentas de trabajo, al igual que un asalariado. ¿Qué hace que no quepa allí, que no cumpla las condiciones de esos ingresos? Porque, por ejemplo, tiene más de 2 personas empleadas en su actividad, porque asume los costos de su operación, porque asume las pérdidas y el riesgo de la actividad empresarial que la misma ley establece pues, como marco jurídico en el desarrollo de la actividad mercantil. De manera que una persona natural tranquilamente podría tener ingresos que califican como rentas de trabajo, caso en el cual podría decir todos los beneficios que le aplican a ellos, como el 25% de renta exenta, como deducción de dependientes, como el pago. O sea, hay un buen menú. Digamos que hay varias opciones que aquí las hemos analizado en varias oportunidades. Y si fuese independiente y no cabe dentro de las rentas de trabajo, sino que cabe dentro de las rentas no laborales, entonces podría solicitar las deducciones y los costos procedentes de acuerdo con la actividad que desarrolla. Por ejemplo, pensemos en un asesor jurídico que tiene sus dependientes, sus abogados, y que allí entonces él les paga una nómina de esos abogados y paga la seguridad social de esos abogados y paga el arrendamiento de la oficina donde presta sus servicios y entonces incurre también en costos de actualización para su oficina. Todo eso son costos beneficios que le permiten siempre y cuando cumplan con las demás disposiciones fiscales como deducibles. Bueno, nos queda un minuto. Luz en la ciudad de Medellín, buenas noches. Su pregunta muy breve para poderle responder y muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, doctores, ¿cómo están? Muy bien.
Vea, doctor, qué pena, es que yo iba a hacer la pregunta mía era pues muy similar a la anterior, que qué transacciones le sirven de deducciones en la declaración de renta y si como su misma palabra lo dice, implica deducciones para el pago del impuesto. Pero hagamos una cosa, para facilitar su respuesta, hábleme de su caso en particular para que el doctor Wilmar de pronto le diga, bueno, en el caso suyo le puede esto, esto y esto más o menos. No, pues a ver, yo vivo en este momento de de un arrendamiento de 1 millón de pesos y sí tengo otra parte en el banco, pero pues por ahí unos 10 millones más o menos. Listo. No, Con ese escenario así por encima, doctor En el Wilmar. caso de las rentas de capital, que sería, por ejemplo, el escenario, ella podría tranquilamente solicitar como su costo el pago del impuesto predial, porque es necesario para obtener el ingreso. Las cuotas de administración, por ejemplo, si el apartamento paga cuotas de administración, los costos de reparación del apartamento, si hubo necesidad de hacer refacciones. Entonces, mire, pero necesita facturas pues con los requisitos soportes, pues, y no los es de boca. soportes debidamente adecuados. Y pues en ese caso cumplir además los límites que le impone la ley en cuanto a los costos de deducciones, que en el caso de la renta de capital es el 10% del ingreso laboral, del ingreso neto. Entonces fíjese que sí se puede, pero siempre y cuando cumpla los requisitos que exigen las normas tributarias. Doctor Wilmar, gracias por estar con nosotros. Hoy hablamos de grandes contribuyentes, aclaramos temas de declaración de renta. Usted entenderá que al televidente le sigue preocupando el tema de la declaración. Muy amable por estar con nosotros. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Un placer nuevamente estar con ustedes. Bueno, estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio informativo. No se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia te ve en grande. Excelente.